Hola, hola, mi querida familia. Les mando un cordial saludo a todos ustedes. Siempre es un privilegio poder dirigirme. Y como siempre, vamos a seguir hablando de crecimiento personal, hablemos de cambios, hablemos de abundancia, de riqueza, hablemos de vencer nuestros miedos, ¿por qué no? Y para eso, pues, debemos hablar de reprograma tu mente para el éxito, un conocimiento que lo tienen que aprender, lo tienen que estudiar y reestudiar, leer y releer para interiorizar esas creencias potenciadoras, ¿verdad? Entender cómo funciona nuestra mente es clave, sin duda alguna, para alcanzar el éxito, para alcanzar todos los sueños, objetivos que se hayan planteado. Y bueno, pues creo que el común denominador de la sociedad es dejarse llevar por los miedos, por los temores, por las frustraciones, por situaciones del pasado. Cuando tienen que tomar decisiones y accionar, a muchas personas les cuesta y me han dicho, pero ¿por qué me cuesta? No sé, déjame pensarlo, déjame analizarlo. Estoy interesado y esas palabras prácticamente lo que están transmitiendo es miedo, es desconfianza. ¿Por qué aparece el miedo? ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina el miedo? Pues si usted analiza, los niños pequeños no tienen miedo. Cuando éramos niños, el único miedo que teníamos, tal vez, pues era a quedarnos solos, tal vez a caernos, aunque ni eso, ¿verdad? Porque un niño no mide riesgos, un niño pues explora, le gusta descubrir cosas nuevas y la madre siempre está pendiente, no hagas esto, no hagas aquello, te vas a caer, cuidado y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si analizamos esa situación, cuando nosotros éramos niños no teníamos miedo absolutamente a nada. Los miedos los fuimos aprendiendo, así como el significado del no. Cuando usted le dice a su niño, pues no hagas esto, no hagas aquello, hace lo contrario, ¿verdad? Porque el no, pues no tiene un significado en nuestra mente subconsciente, lo hemos aprendido a veces a golpes. Te dije que no, ¡pum! Y aprendemos del significado del no, así como los miedos. Entonces, si nos enfocamos en el pasado, si nos enfocamos en nuestra crianza, podemos encontrar el origen de nuestros miedos. Más allá de entender, que también me gustaría explicarles, más allá de entender cómo funciona nuestra mente, qué es lo que hace nuestro cerebro límbico, cómo es que eh, químicamente se generan esas hormonas del miedo y todo ese tema, analicemos un poquito el origen. Y el origen de los miedos, pues va relacionado entonces con nuestra época de crianza, la manera en la que nuestros padres nos criaron, se dirigieron con nosotros, eh, cometieron tal vez algunos errores, lógicamente, porque si analizamos, el ser humano es imperfecto, todos nosotros cometemos errores todos los días, y el desconocimiento nos empuja y nos obliga, lógicamente, pues a este tipo de errores, ¿verdad? Nosotros como padres también podemos cometer muchos errores y así sucesivamente, generación y generación, porque no existen escuelas para padres, no existe un conocimiento al cual nos podamos regir, ¿verdad? Entonces, sí, el desconocimiento pues nos lleva y nos empuja a cometer varios errores, así como nuestros padres cometieron con nosotros y sus padres cometieron con ellos y los padres de los padres de los padres han cometido muchos errores. Em, uno de esos es tal vez el rechazo, ¿sí? El rechazo. Cuando, pues, un padre empieza, qué sé yo, a enseñarles el amor que conoce el padre, de que si te portas bien, te quiero, de que si sacas buenas calificaciones, te quiero, te amo, eres mi mejor hijo, pero si te portas mal, eres castigado, si sacas malas notas, hay que castigarlo y etcétera, etcétera. Entonces, vamos condicionando la actitud de los niños. ¿Sí? Los niños se van amoldando a lo que el padre exige, a lo que el padre quiere. Y el niño dice, ay, es que si yo saco malas notas, mi papá no me ama. Se siente de cierta manera rechazado, ¿verdad? Y busca encajar en la actitud o en el requerimiento del padre. Si se porta mal,
pues el niño sabe que su padre lo va a castigar. Y el castigo, ¿verdad? Porque bueno, no es que es necesariamente un castigo, porque si nosotros hablamos de castigo, bueno, puede ser un castigo eh, con disciplina y en amor, pero antiguamente eso no lo sabían. El castigo de antes, pues prácticamente era golpes, era maltratos. Vaya, ¿a quién le gusta ser maltratado? A nadie. Entonces, claro, empezamos a tener miedo por sentir tal vez esos golpes en nuestro cuerpo. ¿Sí ven? Entonces empezamos a adquirir ese miedo, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo que se traduce en encajar en un mundo de adultos. El niño dice entonces, para que mi padre no me golpee, para que mi padre me ame, para que mi padre no me hable, pues tengo que portarme bien. Y entre comillas, ¿no? Portarse bien es someterse al pensamiento del padre, ¿verdad? De ahí se genera el miedo al que dirán, el miedo a ser rechazado. ¿Sí ven? Una persona lo que busca es ser parte del colectivo, ser parte de un grupo, ser parte de una familia, ser parte de reprogramación mental. Les gusta. Incluso, fíjese en lo que pasa. Hay muchas personas en mi programa que tal vez terminaron varios ciclos gratuitos, tenemos seminarios, tenemos 21 días de abundancia, tenemos 28 días de crecimiento personal, tenemos 7 días, todo eso gratuito, ¿verdad? Pero se ha terminado todo ese proceso y aún siguen en los grupos. Asombrosamente, aún siguen en los grupos. ¿Por qué? Porque es ese sentido de pertenecer, porque tienen miedo al rechazo. También analizaba lo mismo en el primer grupo que yo les ofrezco gratuitamente. Hay 7 días gratuitos, 7 días, y con los cuales nosotros empezamos con una serie de requisitos, ¿verdad? Normas, reglas para el buen desenvolvimiento de, del grupo, vaya, porque se conectan más de 100 personas. Entonces, yo les mando reglas para que todo funcione, ¿verdad? Para que podamos tener armonía. Pero hay personas que no cumplen las reglas y penosamente, por cuestiones de energía, tengo que eliminar a esos participantes, ¿no? Y cuando les elimino, hay personas que me hablan, que me insultan. ¿Por qué es eso? Porque tienen ese miedo al rechazo. Y yo les explico, ¿verdad? Digo, no, pues es que mira, lo que pasa es que tú no has cumplido con las exigencias de este programa. Es verdad, es gratuito, pero tienes que exigirte, tienes que cumplir con lo que yo les estoy diciendo. Si en realidad quieres cambiar tu vida, tienes que cumplir. Entonces afloran los miedos, afloran los temores y este miedo a ser rechazado, pues está tan vigente en la actualidad. ¿Fruto de qué? De una niñez, pues conflictiva, problemática, tal vez lleno de maltratos, de cuestionamientos de sus padres. ¿Se dan cuenta cómo se originan los miedos? El miedo al rechazo viene de ahí. Hay otro miedo que de ahí se originan los demás miedos, ¿verdad? Es también cuando nuestros padres son demasiado estrictos. Cuando hay demasiada crítica, ¿sí? Entonces el niño empieza a, a tener miedo. O sea, me voy a entender, cuando sus padres no saben cómo motivar a sus hijos, cuando sus padres siempre se enfocan en la perfección, son demasiados perfeccionistas, entonces los niños se vuelven inseguros. Y de ahí viene el miedo al fracaso. Así como lo oye. Entonces, cuando usted critica mucho a su niño, cuando usted exige demasiado a su niño, pues viene el miedo al fracaso, que es traducido también al miedo al éxito. Muchas personas tienen miedo, se presenta una oportunidad y muchas personas dicen, pues no, o sea, no la ven, no la ven. ¿Por qué? Porque hay miedos albergados en su interior. Pero vaya, si nosotros somos conscientes y empezamos a analizar dónde se originaron, si regresamos en el pasado y analizamos ese tipo de situaciones, pues nos daremos cuenta que efectivamente todo ese tipo de miedos, temores, creencias limitantes que nosotros tenemos en nuestro interior, tal vez paradigmas que se fueron formando y que desarrollaron nuestra personalidad, todos esos miedos son aprendidos.
Entonces, si somos conscientes, ¿verdad? Y entendemos dónde se originó, pues podemos enfrentarlos y podemos cambiar esa creencia, vencer esos miedos y bueno, pues ese miedo no es mío. ¿Y por qué tengo que estar obedeciendo? ¿Por qué tengo que estar encajando algo que ni siquiera lo defiendo? ¿Verdad? Pero como estos miedos son inconscientes y están albergados en nosotros, reaccionamos de manera instintiva, de manera reactiva. Pues a veces decimos, no sé por qué lo hice, no sé por qué, pero bueno, pues ya pasó. Y hacemos de la vista gorda y continuamos nuestra vida y continuamos nuestra vida y no le prestamos atención a ese tipo de reacciones o decisiones que están prácticamente alejándonos de nuestros miedos, perdón, de nuestros sueños, nos está alejando de conseguir nuestros resultados por no dedicarnos, por no detenernos y por no cuestionar nuestras decisiones. Entonces, cuando usted empieza a cuestionarse y dice, bueno, pues, ¿por qué reacciono de esta forma? Oye, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo al fracaso? ¿Por qué tengo miedo al qué dirán? ¿Por qué tengo miedo a quedarme solo? ¿Por qué tengo miedo a la pobreza? ¿Por qué tengo miedo a la enfermedad? Que esos son los miedos principales, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a la muerte? Si usted empieza a hacerse esas preguntas, se va a sorprender con el tipo de respuestas que van a salir. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte también es aprendido. Todos tenemos miedo porque desde pequeños tal vez nos dijeron, niño malo, Dios te va a castigar. ¿Y qué es el castigo? El castigo, pues vaya, para un niño de 3, de 5 años, el peor castigo que puede haber es irse al infierno. Porque el infierno, pues es, ay, Dios mío, es el peor panorama que existe. Lo mismo dice la religión. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero así se van originando los miedos. Todos los miedos que nosotros hemos o tenemos en la actualidad, pues lo hemos aprendido, ¿sí? Ni siquiera son suyos. Así que es verdad, si usted se enfoca en su crecimiento personal, si usted invierte en su mentalidad, en reprogramar su mente para el éxito, va a descubrir muchísimas cosas del por qué reacciona así, del por qué actúa así, del por qué no toma decisiones y bueno, varios porque se encontrarán muchas respuestas al porqué de su comportamiento. Y bueno, pues ahí está la respuesta también al por qué muchas personas lo logran y por qué otras no lo logran. Todo tiene que ver con la vivencia. Y dice, bueno, pues, pero si eso es del pasado, ¿será que lo podemos revertir? ¿Será que lo podemos cambiar? Por supuesto que se puede. Usted tiene que estar dispuesto, dispuesta a desaprender, ¿sí? Y a reaprender. Pero eso no se queda aquí. El reaprender también tiene que llevarme a una constancia. Porque imagínese, ¿cuántos años usted vive con sus miedos, con sus temores, defendiendo sus resultados como que pues eso fuera lo normal? Así soy, ¿y qué le vamos a hacer? La persona que me quiera como soy, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo de esa manera? Defendiendo sus resultados, defendiendo su manera de ser, defendiendo su comportamiento tal vez toda su vida. Si usted empieza a desaprender y aprender cosas distintas, cosas positivas como lo que hay en este libro, pues usted va a ir cambiando su perspectiva, pero no es suficiente, porque lo que está haciendo, supongamos que usted se demora en leer este libro un mes y medio exagerado, ¿verdad? Yo les recomiendo un mes. Si es de las personas que les encanta leer, pues eso lo hacen en 15 días, ¿verdad? Pero 15 días o un mes, 30 días enfrentado contra sus años, su edad que tiene, es muy poco, ¿verdad? Por eso siempre les recomiendo, miren, les recomiendo, vuelvan a leer, ¿sí? Hagan de esto, de un buen libro, hagan un estudio consciente, un estudio disciplinado porque tiene la capacidad de cambiar su programa interno, tiene la capacidad de vencer sus miedos. Sí, les explico también en la parte final del libro lo que es seguir la sabiduría. Si usted ama la sabiduría, se apasiona por el conocimiento, pues la otra reina, que es la riqueza, le va a perseguir. ¿Sí? Se trata de convertirnos en otra persona. No perseguir el éxito, sino atraerlo a medida que nos vamos convirtiendo en otras personas. Para convertirnos,
o para transformarnos, como dice la Biblia, pues debemos, debemos renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Y debemos buscar siempre conocimiento, conocimiento, lo que podemos aprender en un buen libro, lo que podemos aprender en un programa de crecimiento personal, lo que podemos aprender en un seminario, en un taller, ¿sí? Y así nosotros vamos a reprogramar nuestra mente. Ojo, no es solamente un libro, ¿sí? Es un estudio constante y disciplinado. Ese mismo libro hay que volverlo a leer, 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 estudiar, pues reunirse con otras personas para hacer un estudio y bueno, pues luego buscar más cosas que tenga que ver con lo mismo, ¿verdad? Que me ayude a mí a reprogramar mi mente. Así que mi querida familia, pues esos miedos que usted tiene ahora en una edad adulta fueron aprendidos de pequeños. Ya sabe, pues la crítica destructiva, los golpes, los gritos, el castigo, los maltratos han generado en nosotros miedos. Usted entienda que usted no está aquí para encajar en un mundo en el que tal vez las cosas están mal. Y muchos lo defienden, ¿verdad? Porque tienen miedo a ser rechazados. No defienda eso. Salga de ese mundo porque usted no pertenece a este mundo. Salga del inconsciente colectivo y salga del rebaño, salga de su redil, conviértase en una ovejita negra, en esa ovejita que se descarrió, que se alejó de la manada y que empieza a crear su propia vida. Pero ese es el proceso, ese es el camino que usted tiene que seguir. Vencer sus miedos es reprogramar su mente, entender que todos esos miedos fueron adquiridos, fueron enseñados y que ni siquiera le corresponden a ustedes. Qué bueno, mi familia, pues recuerden suscribirse a mi canal, darle like y compartir este video con las personas que usted crea que le puede ayudar. Y como siempre les digo, pues nos vemos dentro de este libro extraordinario. Un abrazo.